doctora Mariela Saraí Aguirre, quien es de la Escuela de Microbiología. Ella pues tiene sus estudios en microbiología y graduada de doctora de microbiología de la Universidad Autónoma de Honduras. Asimismo, también tiene su orientación en análisis clínico. En su práctica profesional, pues hizo su servicio social en el Laboratorio Nacional de Vigilancia en la sección de tuberculosis. Asimismo, tiene una experiencia laboral también en el Laboratorio Clínico del Hospital San Francisco en Juticalpa, Olancho. Por otro lado, ha tenido algunas pasantías en todo lo que es el área de laboratorio en bacteriología, uroanálisis, parasitología, hematología, flebotomía y al mismo tiempo pues se ha desempeñado o colaborado en brigadas y campañas de donaciones de sangre, entre otras actividades relacionadas con la parte de microbiología. Dentro de sus formaciones o formación profesional, ha cursado varios talleres, así como también algunos cursos. Primero que nada, pues destacar su labor en la parte de tuberculosis y todo lo que es análisis clínicos, pero también ha tomado cursos sobre fundamentos de bioseguridad y relacionados con la bioseguridad como tal, como también tiene certificada precisamente en todo el manejo de químicos peligrosos, de ergonomía, gestión de riesgos, uso de equipo de protección personal, enfermedades respiratorias. También ha participado en algunos proyectos de investigación como capacitaciones de lavado de manos para prevenir enfermedades de niños y otras capacitaciones de normativas básicas de bioseguridad, así como de manejo de desechos bioinfecciosos. Por otro lado, se le ha reconocido como conferencista en el tema de coronavirus COVID-19, modo de transmisión y prevención. Tiene algunos cursos en relación a la evaluación ocupacional de riesgos biológicos, también certificados de cursos en docencia clínica y un curso de propedéutico de maestría en epidemiología. Como les mencionaba, está certificada tomó la certificación de oficiales de bioseguridad del SARS-CoV-2 COVID-19, así como también posteriormente también estuvo como ponente en este mismo certificado. Así que le damos la bienvenida a la doctora y la dejamos que pues nos haga su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada Ana María Chávez, por pues esa presentación. Buenas tardes a todos. Espero que esta capacitación sea de mucho provecho. Yo anexé, ¿verdad?, unos videos, las preguntas al final. Las pueden ir anotando. Yo a veces soy de las que me gusta que mejor me hagan la pregunta en el momento, porque a veces cuando vamos avanzando pues a veces se pierde esa pregunta que para usted en ese momento era importante. Bienvenidos a todos. Yo soy la doctora Mariela Aguirre. Laboro en el Centro Nacional de Capacitación en Bioseguridad CENCAD de la Escuela de Microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo les voy a hablar, no sé si pueden ver la presentación. Aún no todavía. Permítanme, vamos a ver si lo podemos compartir de nuevo. ¿Se ve? Sí, ya, doctora. Listo. Voy a hablarles de generalidades de bioseguridad y equipo de protección personal, que están con estas siglas como EPP y las pueden encontrar incluso como EPI. ¿Y qué es un EPI? Pues es un equipo de protección individual.
Estos son los subtemas que yo voy a abordarles, que son los conceptos, porque es importante tener qué es la bioseguridad, también principios y normas de bioseguridad, técnica de lavado de manos con jabón y aplicación del alcohol gel, uso del EPP, como les mencioné, el equipo de protección personal, su puesta y su retirada, la puesta y retirada de mascarillas quirúrgicas y el respirador N95, el uso de protección ocular, puesta y retirada de los guantes y puesta y retirada, como les mencioné, del equipo de protección personal. Vamos a empezar con la bioseguridad. ¿Qué es bioseguridad? Pues la bioseguridad se define como el conjunto de medidas preventivas que están destinadas a mantener el control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente. La bioseguridad también tiene sus principios y sus normas, que son la universalidad, que esto significa que toda persona tiene que tener cuidado con sus pacientes, tener sus barreras protectoras, que son esos equipos de contención para evitar, pues, exponernos a un fluido o un agente químico, depende de lo que nosotros vamos a trabajar, y las medidas de eliminación, que esto es bien importante, que son todos esos equipos o lo que nosotros utilizamos en nuestras áreas que no puede ir al medio ambiente de una manera como cuando nosotros eliminamos la basura común, ¿verdad? Estas medidas de eliminación ya son más de bioinfecciosos, utilizamos pues bolsas rojas y dispositivos diferentes. Estas normas de bioseguridad son mantener primero que todo el lugar de trabajo en óptimas condiciones. Vamos a evitar comer, beber y masticar chicle en el sitio de trabajo. Yo sé que a veces nuestras jornadas de trabajo son bastante largas, bastante cansadas y a veces en nuestro, como decimos, cubículo nos toca, o en nuestro lugar de trabajo nos toca pues comer y beber. La verdad que en esto no se puede por la contaminación que puede haber en nuestro entorno. Vamos a manejar todos los pacientes como potencialmente infecciosos o infectados, ya sean nuestros familiares, un conocido, todos, ¿verdad? Recuerden que nosotros pues hacemos nuestro trabajo, pero tampoco es que nos ponemos como a preguntarle realmente si tiene o no tiene una enfermedad, ¿verdad? A veces hay pacientes que mejor no cuentan la verdad lo que tienen, y uno a veces pues trata de no ser imprudente, por decirlo así. Vamos a utilizar los guantes cuando se maneja instrumental o equipo contaminado. Vamos a evitar tocar con las manos enguantadas algunas partes de nuestro cuerpo. A veces se nos olvida, andamos con los guantes, empezamos a tocar el pelo, nos tocamos los lentes, incluso la mascarilla, incluso el celular, que es lo que más se utiliza, el lápiz, la libreta, en fin. Si ustedes tienen ganas de tocar este tipo de elementos que son personales, se quitan los guantes, hacen su higiene de mano, que les voy a mostrar más adelante. Tampoco debemos tocar otros objetos con los guantes puestos. Como les mencioné, el celular, los lápices, porque estos a veces van a la boca, van a nuestro bolsillo. Nosotros en nuestros bolsos colocamos, pues, por ejemplo, a veces cuestiones de comer. Entonces podemos tener una mayor contaminación. No vamos a trabajar con sandalias a estas áreas, sino con zapato que sea cerrado y que sea preferiblemente antideslizante, no Crocs. Hay unos zapatos que son médicos, que son similares a los Crocs, pero no son Crocs, ¿verdad? No vamos a usar uñas largas. Yo sé que nosotros las mujeres somos un poquito más vanidosas y nos gusta andar pues bien arregladitas y bonitas, pero en estas áreas no se prefiere, más cuando se trabaja con pacientes, no utilizar uñas largas ni acrílicas, sino cortas, limpias y sin esmalte. No vamos a utilizar joyas tampoco en las manos, y ya les voy a explicar por qué no se deben utilizar joyas en las manos. Vamos a evitar también incluso deambular con el equipo de protección personal
fuera de nuestras áreas de trabajo. Yo sé que a veces cuando se es estudiante, incluso cuando es docente, a veces se nos olvida y tenemos que, porque el tiempo es corto y salimos de nuestra área de trabajo, por ejemplo, la caseta que tenemos de enfrente y nos vamos con nuestro equipo. Las personas que están en el entorno no necesitan pues recibir o la contaminación que nosotros tenemos de nuestro lugar de trabajo. Estos equipos de protección personal se dejan en un lugar determinado, destinado, que ustedes puedan dejarlos sin que puedan salir de ellos, porque solo nosotros sabemos qué es lo que realmente manipulamos en estas áreas. Vamos a mantener incluso nuestro equipo de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en un lugar seguro y fácil de acceso. Entonces, antes de salir del pasillo, vamos a recordar dejar las barreras de protección personal en el área clínica. Y estoy hablando de bata, de guantes, incluso de las gafas o pantallas faciales, y las mascarillas. En este tiempo de pandemia, pues la mascarilla ya es nuestro diario, ahora ya no podemos salir sin ella, ¿verdad? Pero cuando no estábamos en esto, no se puede incluso salir con ella. Ahorita, pues lo vamos a decir que sí, vamos a obviar esta parte. ¿Y por qué debemos nosotros seguir esas normas de bioseguridad? Pues más que todo para minimizar los riesgos de contagio por diferentes enfermedades. Recuerden que no solo tenemos a la COVID-19, sino que también hay otro tipo de enfermedades. Sirven también para proteger su vida y la salud de todas las personas con las que usted entra en contacto. Vamos a garantizar un ambiente de confiabilidad y seguridad. Voy a empezar con la técnica de lavado de manos. Ustedes creo que la han visto en campañas últimamente. Esto es lo que más nos dice el lavado de manos y aplicación del alcohol gel. ¿De dónde viene esta técnica de lavado de manos? Pues esta técnica de lavado de manos la implementó un médico ginecobstetra llamado Ignaz Semmelweis en un hospital de Viena. Él veía que sus alumnos venían de disección de cadáveres y pasaban directamente a estas clínicas puerperales, ¿verdad? Y las mujeres morían de estas fiebres puerperales y él no se preguntaba por qué, entonces empezó a investigar y averiguar de dónde era y veía que esa contaminación que estos alumnos traían en sus manos pasaba directamente a estas salas. Entonces, a veces incluso las personas preferían no ir a la clínica, sino quedarse con en aquel tiempo eran las comadronas, las personas que se dedicaban en sus casas pues, a hacer partos, porque la mayoría de las personas que entraban morían. Entonces él lo implementa, pues sucedieron una serie de acontecimientos donde no le creían, decía que estaba loco y pues al final 150 años después la UNESCO pues dice que si realmente la teoría de Ignaz Semmelweis era cierta, la importancia que tenía y ahora nosotros más que nunca en esta pandemia la hemos podido ver que sí realmente es importante. Recuerden que la aplicación de gel jamás va a sustituir el lavado de manos. Las manos son una de las partes de nuestro cuerpo de diseminación de infecciones por estar en contacto con el ambiente. El correcto lavado de manos es una de las medidas básicas de seguridad que permite prevenir pues, la transmisión de agentes comunes. Recuerden que nosotros en las manos tenemos dos vías, o sea, una vía residente, y una vía transitoria, que son lo que nosotros tenemos en las manos cuando hablo de vía residente o contacto residente, los microorganismos que nosotros tenemos en las manos, que ya son propias de nuestras manos. Y la transitoria es la que nosotros adquirimos o agarramos cuando nosotros andamos en contacto en todos los lugares y tocamos fomites o objetos inanimados. Consideraciones importantes antes del lavado de manos es que el personal debe usar las uñas cortas, limpias y sin esmalte. Como les mencionaba, yo he visto, y se lo voy a contar, que cuando las personas usan las uñas largas, por lo general sí hacen a veces todo el proceso de lavado de manos, pero cuando giran la mano o las uñas, se les ve como una costra dentro. Ya aquí tendrían que utilizar pues un cepillito para darle con fuerza a las uñas y poder resuspender esos sucios que quedan por debajo de las uñas. Entonces, preferiblemente, más que todo, si va a estar en contacto con pacientes, no se permiten. Más y ahora que le ponen pues estrellitas, flores, imagínense esta que le hicieron figuritas del COVID y en fin, se prefiere que estén así como están aquí, cortas y sin esmalte. ¿Por qué no vamos a utilizar joyas? Porque al momento de que nosotros hacemos ese montón de pasos,
Este tipo de joyas dificulta hacer una buena higiene de mano. Aparte de eso, ustedes observan este tipo de accesorios, se queda como una biofil o una mugre, como le llamamos, una grasita que no realmente alcanza a limpiarse bien. Entonces, ahí pueden guardarse una cantidad o alojarse una cantidad de microorganismos. Entonces, se prefiere que se quiten todas, ¿verdad? De este tipo de joyas y se laven las manos sin las joyas iguales un poco más cómodo. Entonces, el lavado de manos tiene una acción germicida y una acción mecánica. Hay tres tipos de lavado de manos, que se los voy a mencionar. Está el lavado doméstico, el lavado quirúrgico y el lavado clínico. Nosotros hacemos el lavado clínico, no el lavado quirúrgico. El lavado clínico dura de 40 a 60 segundos. Entonces, la importancia de lavarse las manos es que nosotros vamos a eliminar toda esa microbiota residente y transitoria que nosotros tenemos en nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a mojar nuestras manos. Los que están acostumbrados a aplicarse jabón y luego hacer todo el procedimiento, créanme que no están haciendo nada, no están higienizando sus manos. ¿Por qué? Porque al nosotros mojar nuestras manos, lo que hacemos es que abrimos los poros de las manos para resuspender, y por medio de esa acción germicida que es el jabón y esos movimientos de fricción y mecánico, resuspendemos esa microbiota que tenemos en las manos y luego con el agua terminamos pues de sacar de nuestras manos. Les voy a mencionar que la OMS pues tiene sus pasos de lavado de manos y, como dice, de 40 a 60 segundos. También tienen sus 5 momentos para la higiene de mano, que esto es bien importante. Ustedes van a higienizar sus manos antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia antiséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después de estar en contacto o en el entorno con el paciente. Yo les voy a mostrar un video porque a veces uno se pone a ver los dibujitos y les voy a contar experiencia de que a veces nosotros, nuestros alumnos, les enseñamos en práctica en CENCAP, ¿verdad? Espero alguna vez puedan pues pasar por ahí, la higiene de manos paso a paso, y nosotros les preguntamos, ¿ustedes saben la higiene de manos? Sí, sí la sabemos. Cuando nosotros los ponemos a hacer esta práctica, se les olvidan los pasos, porque a veces incluso tenemos el rotulito y empiezan a leer parte por parte. Entonces yo digo, a veces es mejor viendo y haciendo. Entonces les voy a mostrar un videito de cómo realmente se lavan las manos. El día de hoy aprenderemos a realizar la técnica correcta de lavado de manos. Antes de iniciar, debemos retirar de las manos los accesorios como relojes, pulseras o anillos. Mójese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese las manos con una toalla desechable. Utilice una toalla para cerrar la llave del grifo. Sus manos son seguras. Bueno, ya vimos cómo se lavan las manos. Yo siempre pregunto, ¿realmente lo hacen? ¿O realmente hacemos el lavado doméstico? Que el lavado doméstico solo, creo que no dura ni 5 segundos, es rapidito, medio dan 2 giros y ya sacan el jabón. ¿Por qué en este tiempo nosotros tenemos que acostumbrarnos a lavarnos las manos por la técnica clínica? Por ejemplo, aquí con el jabón, ¿cómo destruye el coronavirus? Voy a mencionarles, ¿verdad? Este que observan acá
es el virus. Este virus está envuelto en una capa de grasa, una capa lipídica, que protege su material genético. También pues tiene las proteínas que les ayudan incluso a infectar las células. Son estos que miramos aquí como bastoncito. Ahora bien, el jabón también tiene su propia molécula, pues tiene una cabeza hidrófila, que es afín al agua, y una cola que es hidrófoba, que es afín al aceite y la grasa. Entonces, como el coronavirus tiene esta grasa, esto le sirve como alfiler al momento que nosotros estamos haciendo todos esos movimientos o todos esos pasos. Viene esta molécula del jabón y cuando ustedes están haciendo todos esos movimientos, su cabeza, que es hidrófoba, se une a la capa de grasa y lo destruye. Los fragmentos y otros, ¿verdad?, del virus son arrastrados, pues, por el agua. Entonces, por eso es importante hacer todos esos pasos, aunque la persona que esté atrás de usted le esté diciendo, apúrate, que es tarde. No, usted tómese su tiempo. Tómese su tiempo de hacer esa técnica de lavado de manos. Incluso se siente la diferencia en hacer un lavado doméstico a un lavado, pues, clínico. Ahora bien, no solo hay una técnica correcta de el lavado de manos, también hay una técnica correcta de la aplicación del gel de manos al 60 o 70%, que últimamente se ha observado que utilizan más gel de manos que un lavado de manos. El gel se implementó más que todo en lugares que realmente no había al alcance un lavado, un lugar donde hubiera agua y jabón. Pero también este gel no es que se va a aplicar cuando sus manos están totalmente sucias. Esta se aplica cuando sus manos no están tan sucias, porque no sé si a ustedes les ha pasado que las manos cuando están sucias y se aplican gel, empieza a hacerse como unos grumitos. Eso quiere decir que el gel no le va a funcionar, entonces usted tiene que utilizar pues agua y jabón. No van a utilizar incluso, que bueno, a mí una vez me pasó, les soy sincera, cuando no sabía cómo se aplicaba el gel, me apliqué 3 veces gel porque yo andaba las manos sucias, andaba bastante sucias, pero cuando yo veía y agarraba el papel con el que me secaba o me quitaba el gel, las manos en el gel en el papel, aparte de pegarse, quedaba bastante sucias. Me noté observarme que en mis huellas digitales quedaban pues esos sucitos ahí. Entonces dije yo, la verdad es que no es gel el que necesitaba, ya necesitaba agua y jabón. La técnica de la aplicación también tiene varios pasos, con la única diferencia que nosotros no vamos a mojar las manos y no vamos a secar al final con un papel toalla. Por medio de esos movimientos se tiene que secar el gel en nuestras manos. Pero a veces hay personas que dicen, pero es que me eché un montón, entonces necesito que se seque. Usted va a tener que seguir haciendo todos esos movimientos hasta que el gel se seque en las manos. Como les mencionaba, si ustedes sienten que al momento de aplicar el gel se les hacen esos grumitos, sus manos sí realmente necesitan agua y jabón y no alcohol gel. Entonces vamos, pues el procedimiento dura de 20 a 30 segundos. Base de alcohol. El procedimiento dura de 20 a 30 segundos. Los pasos son los siguientes. Deposite en la palma de la mano una dosis del producto suficiente para cubrir toda la superficie. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos. Ahora, realice el mismo procedimiento en la mano contraria. Luego, frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Ahora, entrelazando las manos, frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. Rodee el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha y frótese con un movimiento de rotación. Luego proceda a hacer este mismo paso en la mano contraria. Por último,
Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación. Realice el mismo paso en la mano contraria. De esta manera, sus manos estarán limpias. Ese es el procedimiento correcto, cómo se tiene que aplicar el gel. Si no sabíamos, pues ya sabemos y lo vamos a hacer de ahora en adelante. El gel tiene que tener también su tiempo para aplicarlo, ¿verdad? Por todas las manos, entre los intersticios de los dedos. Ahora voy a hablarles de las barreras protectoras, que son elementos de protección personal o elementos de protección individual. Las barreras protectoras, o conocidas como EPP, el equipo de protección individual o equipo de protección personal, se define como un equipo destinado a ser llevado por el trabajador del área de la salud para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud. Voy a empezar hablando sobre el uso de la gabacha, ¿verdad? Manejo y uso del EPP. Es bien importante que nosotros sepamos cuál es el fin de cada uno de estos equipos de protección personal. Entonces, la gabacha está diseñada para proteger la piel de sustancias químicas o líquidos corporales con los que se trabajan, al igual que para proteger la ropa. Por eso es necesario que siempre se lleve cerrada, no la vamos a llevar abierta, ¿verdad? Limpia, preferiblemente, que a veces andan manchas, incluso los puños comprimidos totalmente negros, tiene que estar realmente limpia, preferiblemente que sea confeccionada con tela resistente. En este tiempo, pues, que estamos en pandemia todavía, pues ya no vamos a utilizar por los momentos las batas o la gabacha blanca, sino que se están utilizando estas azulitas que son de un solo uso y están confeccionadas, quedan abajo de la rodilla, igual que las batas blancas deben de ser abajo de la rodilla, preferiblemente con puños comprimidos. Algo importante que siempre hemos hablado, que no se deberá usar la gabacha o la bata en áreas no contaminadas. ¿Cuáles son estas áreas no contaminadas? Las cafeterías, los comedores, los auditorios, las salas de reuniones, los baños, la biblioteca, ya que estos solo son exclusivos para el área de trabajo. Puse esta imagen porque sí realmente se ha dado y todavía se observa, ahora no son las batas blancas, sino que son las batas azules que andan de arriba para abajo, van a comprar comida y se van con la bata. La bata se tiene que dejar en un área destinada. Usted tiene o va a salir a un lugar porque tiene que ir a comprar o tiene que ir a comer, quítesela, guárdela para cuando usted regrese, pero no puede ir a contaminar estas otras áreas de cafeterías, comedores, bibliotecas, etcétera. Voy a hablar de otro, de las mascarillas y los respiradores. Ustedes en este tiempo de pandemia hemos visto cantidad de respiradores y mascarillas que se han hecho. Las únicas de las que yo voy a hablar son de las mascarillas quirúrgicas y las N95 porque estas están aprobadas por el NIOSH. No voy a decir que los otros respiradores no funcionan, ¿verdad? Pero estos están destinados, pues, por ejemplo, para población en general, donde estén en espacios abiertos con su distanciamiento de 2 metros. Pero para áreas, por ejemplo, con pacientes con COVID o vamos a estar con pacientes que posiblemente pudiesen tener algún tipo de enfermedad respiratoria, vamos a utilizar las que conocemos y están realmente aprobadas. Yo aquí les puse unas, pero de las cuales yo voy a hablar solo la quirúrgica y la N95. ¿Cuál es la función de las mascarillas? Las mascarillas son un producto sanitario que junto con otros elementos de protección personal y medidas de higiene nos permiten pues evitar exponernos y protege a nuestro entorno de la contaminación con patógenos. La finalidad de la protección respiratoria es cuidar la salud de las personas que respiran en ambientes nocivos. Por ejemplo, recuerden que cuando nosotros estornudamos sin protección en la nariz y la boca, nosotros expulsamos esas gotitas que van de diferentes tamaños y van en ambas direcciones. Entonces, cuando las personas no se acostumbraron a tener la etiqueta respiratoria, es obligatorio, y no solo por tener una etiqueta respiratoria, sino que es para evitar seguir expulsando al aire y evitar contaminar o lanzar estos fluidos, que eso es lo que ha hecho que esto sea pues una pandemia, porque ya como estos viajan, entonces en el respirador ahora se van a quedar o se quedan. Estos tipos de mascarillas son de un solo uso, tienen un tiempo de duración, ¿verdad? Les voy a mencionar cuál es el tiempo de duración de la quirúrgica y la N95. Estas no se reutilizan,
¿verdad? Solo son una sola vez, no se ponen a hervir, no se desinfectan, no se meten al microondas, no se meten en agua hervida, absolutamente en nada. Las mascarillas quirúrgicas se llaman protección de un solo sentido porque estas ayudan a bloquear las gotitas más grandes de partículas de aerosoles o salpicaduras que podrían contener microbios, virus y bacterias para que no lleguen a la nariz o la boca. Sin embargo, se usan principalmente para procurar proteger a los pacientes de los trabajadores de salud, reduciendo su exposición a salivas y secreciones respiratorias. Entonces, cuando una persona tiene problemas respiratorios, estas mascarillas quirúrgicas, si se las colocan correctamente, funcionan muy bien, ¿verdad? ¿Y por qué se llaman en un solo sentido? Porque cuando usted está tosiendo o está estornudando, esas partículas se quedan en la parte de adentro. La mascarilla quirúrgica tiene una forma correcta de colocarse. Al inicio de la pandemia, se corrió en las redes o hubo una desinformación del uso de la mascarilla. Decían que la parte azul era para los pacientes que estaban enfermos o viceversa, o los blancos para los que estaban sanos. La verdad que la parte trasera o la parte blanca del respirador quirúrgico va para el área de la nariz o pegada a la boca, y la parte delantera va hacia afuera. ¿Por qué? Porque esta tiene 3 capas. ¿Cuál es la función de estas 3 capas? La capa interna, que le llaman parte trasera, esta es una parte de algodón que sirve para absorber esos fluidos, esas gotitas que nosotros expulsamos al hablar, toser o estornudar. La capa de en medio, que es una barrera para gérmenes, es de polipropileno. Y esta última, que es la parte delantera, ¿verdad? Que es la parte azulita, es para repelente de fluidos y está hecho de poliéster. Entonces, si ustedes se la colocan al revés, lo que va a hacer es que cuando ustedes estornuden o hablen o estén tosiendo, esas gotitas, si se la ponen por la parte azul, van a caer. No se van a absorber. Y el objetivo es absorber para que no puedan caer en el entorno. Les voy a mostrar cómo se colocan correctamente los respiradores o la mascarilla quirúrgica y el uso incorrecto que se le está dando, y por eso pues hay mayor contaminación. El uso de las mascarillas ayuda a bloquear los virus, las bacterias, las partículas que habitan en el aire y otros agentes biológicos, protegiendo a los pacientes y a los profesionales de la salud. Estas mascarillas son ideales para el uso en hospitalización, unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, laboratorio clínico, en la industria y en el hogar. Antes de su uso, compruebe que la mascarilla esté en buen estado, que no tenga perforaciones o rasgaduras y las bandas elásticas se encuentren ajustadas. Creo que se quedó friseado el video, doctora. Dígame, doctora. Se quedó friseado el video. Vamos a ver Sí, por dónde se quedaron. Vamos a repetirlo de nuevo. Estoy yo corrigiendo. Sí, yo le digo, vuélvalo a probar. Tal vez a veces hoy. Vamos a ver. Sí. El uso de las mascarillas ayuda a bloquear los virus, las bacterias, las partículas que habitan en el aire y otros agentes biológicos. Sí, ahorita sí. A los pacientes y a los profesionales de la salud. Estas mascarillas son ideales para el uso en hospitalización, unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, laboratorio clínico, en la industria y en el hogar. Se volvió a quedar friseado. Es que no sé si lo tiene mejor en la carpeta. En buen estado, que no tenga perforaciones o rasgaduras. Y a veces por la pantalla cuando se comparte, entonces va más lento. Ok, vamos a ver si lo vamos a probar así. El uso de las mascarillas ayuda a bloquear los virus, las bacterias. Solo que ahí ya no nos está compartiendo la pantalla. Vamos a otra vez a compartirles la pantalla. Sí, o solo el video. Así mejor, sí, exacto. Puede ser que... A los pacientes y a los profesionales de la salud. Estas mascarillas son ideales para el uso en hospitalización, unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, laboratorio clínico, en la industria y en el hogar. Antes de
de su uso, compruebe que la mascarilla esté en buen estado, que no tenga perforaciones o rasgaduras y las bandas elásticas se encuentren ajustadas. Pudieron observar todos los errores que realmente nosotros hacemos al momento de quitarnos el respirador. La verdad no se dobla, no se pone abajo de la barbilla, tiene una manera correcta y voy a retroalimentar esto, cómo ponerse pues este respirador. Recordemos que antes de colocarnos el respirador vamos a hacer la higiene de manos, como les mencioné anteriormente. Vamos siempre a fijarnos cuál es la parte superior, cuál es la parte delantera, cuál es la parte que va pegado pues hacia la nariz. Vamos a terminar el lado blanco y el lado azul, ¿verdad? No vamos a utilizar esa imagen de Facebook que porque yo me siento mal, entonces la voy a utilizar al revés. Ya les expliqué las 3 capas, cuáles son las que funcionan y por qué tienen que colocarse así. Hay 2 tipos de respiradores quirúrgicos. Hay unos que tienen unas cintas, ¿verdad? Como pueden ver acá, que esta cómo se coloca. Esta se coloca la primera en la parte de la coronilla y la segunda se coloca a la altura del cuello, no se cruzan. Porque cuando se cruzan, estas quedan unos hoyitos o unos huequitos que por ahí pueden pues entrar algún tipo de aerosoles. Y bueno, luego se estira totalmente y se ajusta el clic nasal o ese clic metálico que tiene. Las que son las mascarillas quirúrgicas que son de elástico, ¿verdad? Estas no se agarran, por favor, las mascarillas y los respiradores no se agarran de esta parte, de la parte de en medio, de la parte de la tela, sino que de sus cintas para evitar contaminarlas o porque a veces se les olvida lavarse las manos, entonces las vamos a agarrar de sus cintas. Aquí la que es la mascarilla quirúrgica que es de cinta, la vamos a agarrar por los lados, la vamos a colocar por nuestras orejas, como vimos en el video. Vamos a ajustar el borde superior o el clic nasal, ¿verdad? La vamos a estirar hasta que nos den el mentón. Lastimosamente, debido a esta pandemia, han salido o se han tirado al mercado cantidades increíbles de respiradores quirúrgicos que son clones, que son piratas. Y pueden observar que hay incluso de diferente tamaño. Hay unos que no tienen ni las 3 capas, otras que al momento de estirar los elásticos se revientan, otras que incluso a veces les causa alguna alergia en la cara y a veces les dan como algún tipo de espinillas. Y bueno, entonces, pero lo importante es que se puedan utilizar correctamente, que puedan preferiblemente verificar que tengan estas 3 capas y que pueda cubrir totalmente la cara hasta la parte del mentón. Estos respiradores, mascarillas no se pueden quedar arriba de la barba o que solo le cubra hasta la comisura de la boca, porque incluso he visto respiradores que solo, incluso se les mira la comisura de la boca. Entonces tiene que cubrirle totalmente como se mira aquí en la imagen, de la parte de la nariz hasta la parte baja de la barbilla o del mentón. Ahora, el respirador N95, que también es conocido como el FFP2, que es una protección de doble sentido, esta está diseñada específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permite que pasen partículas que se encuentren en el aire, entre ellos patógenos. ¿Y por qué se le llama protección de doble sentido? Porque cuando usted estornuda o cuando otra persona le estornuda, entonces, ni usted saca esas micropartículas o esas microgotas al exterior, tampoco esas del exterior van a entrar. Pero ojo, siempre y cuando ustedes la tengan colocada correctamente. Les voy a mostrar también el respirador N95 tiene su manera correcta de colocarse. Entonces, primero vamos a empezar con la puesta correcta del respirador N95. N95. El primer paso sería colocar el respirador sobre la palma de nuestras manos con las cintas colgando. Colóquese el respirador cubriéndose su boca y nariz
asegurándose que el film metálico quede hacia arriba. Lleve la banda superior hacia la corona de la cabeza, sobre sus orejas. Luego, lleve la banda inferior hasta por debajo de las orejas. Llevándose el dedo índice y medio de ambas manos, llevarlos a la parte superior del film metálico para lograr un ajuste seguro. Para comprobar el ajuste seguro de nuestro respirador, debemos llevar ambas manos hacia los bordes superiores de nuestro respirador y exhalar o soplar. Si notamos alguna fuga alrededor de nuestro respirador, debemos volver a colocarnos el respirador desde el paso 1. Por último, nuevamente nos llevamos las palmas de nuestras manos hacia los bordes de nuestro respirador e inhalamos o respiramos para comprobar el sello facial. Ok, ahora voy a hablar de la retirada del respirador N95. Es bien importante aprender a colocárselo correctamente, tampoco se cruzan las cintas. Pues como les mencionaba, lastimosamente este tipo de respiradores se ha clonado demasiado y se está vendiendo con la certificación del NIOSH. Y pues yo he visto de estos respiradores desde el más pequeñito hasta el más grande, que incluso le queda súper abajo, a uno a veces incluso se le mete en los ojos. Hay que tratar de comprar un respirador que quede bien en nuestra cara y que pueda hacer el sello para evitar pues que nos contagiemos con algún aerosol que ande por ahí. Por eso se llama de doble sentido, protección de doble sentido. Ahora vamos con la retirada. El primer paso, debemos retirar la liga inferior del respirador alrededor de la cabeza. Como segundo paso, debemos retirar la liga superior del respirador sin tocar el respirador. Luego, almacene descarte según la política de control de infecciones del área donde labora. Y no olvidar que el respirador N95 en la mayoría de los casos es de uso exclusivo del personal de salud. Cuando se habla exclusivo del personal de salud, no significa que usted se lo va a prestar, ya sea a la prima, al familiar, a mi mejor amiga. O sea, esto es personal, por eso se llaman equipos de protección personal. Cuando habla incluso en el video, depende de la política si se van a reutilizar o no. Recuerden que estos respiradores, aparte de que son escasos, ¿verdad? En unos lugares los reutilizan. No estoy diciendo, ¿verdad? Aclaro, de que se pueden reutilizar. Pero si en su lugar les dijeran que solo les van a dar uno en esa semana, ustedes los que tienen que hacer es guardarla en un sobre, ¿verdad? De papel y por lo menos tener de 3 a 4 cambios diferentes de respirador. Recuerden que el virus queda a veces, hablando en el contexto de la COVID-19, por horas o por días en cierto tipo de superficies. Entonces, eso va a depender. El respirador o la mascarilla quirúrgica tiene una duración de 4 a 6 horas, depende de qué tanto usted pues hable. Si usted ve que su respirador o su mascarilla se humedeció, usted tiene que cambiarla. Si está dañada, usted tiene que cambiarla, ¿verdad? No las van a amarrar, que a veces he visto respiradores en ciertas personas del personal de salud que porque hay escasez y porque solo les dan una, las terminan amarrando. La verdad es que preferiblemente es mejor cambiarla por una nueva. Les voy a explicar qué significan las letras N, P o R que se han visto en los respiradores. Pueden escuchar a veces que la gente se refiere a los respiradores como N95, P100 o R95, aunque la mayor parte de la gente usa el término N95 para referirse a los respiradores como máscara de filtrado. En realidad, el N95 se refiere al tipo de material del filtro y sus propiedades de protección. Entonces, yo les voy a mostrar aquí que puse varios respiradores, ¿verdad? Vamos a empezar por este. Este es un R95. Ya les voy a decir qué significa el R y el 95. Pues el 95 es la cantidad de filtración que tiene el respirador. Starmore es la marca, ¿verdad? Y la que tenemos aquí es la serie. Vamos con esta. Este es un respirador N95. Es de la marca 3M. Estos numeritos que ustedes ven aquí
es el modelo. Si ustedes tienen curiosidad de qué les están vendiendo, ustedes pueden buscar en internet ficha técnica, 3M, ponen el modelo del respirador y les va a salir realmente para qué áreas se pueden utilizar. No todos los respiradores se utilizan para las mismas áreas, ¿verdad? Tenemos este también, que es un respirador N95. Este es con válvula, este es sin válvula. Y tengo aquí el famoso que yo creo que muchos los han visto y últimamente se ha visto mucho en el área de la salud, que es el P100, ¿verdad? Este es el modelo del filtro. Este es pues el P100 y el modelo y la marca. Entonces, pero les voy a mostrar qué significa pues cada uno de esas letritas que a veces tenemos dudas, qué significa NPOR. Entonces, la primera parte de la clasificación de los filtros usa la letra NROP para indicar su capacidad de funcionamiento cuando se les expone a. N significa que no son resistentes al aceite. El R significa relativamente resistentes al aceite y la P significa muy resistentes al aceite o pruebas de aceite, que por lo general estas se utilizan cuando hay partículas más grandes, ¿verdad? Se utilizan más que todos a nivel industrial. La segunda parte de la clasificación, el número, se refiere a la capacidad del filtro para eliminar el tamaño de partículas más penetrantes. Los filtros que eliminan el 95% de esas partículas reciben la clasificación de 95. Los que filtran el 99% reciben una calificación de 99 y los que filtran el menos del 99.97%, casi el 100%, reciben una clasificación de el 100. Qué bueno sería pues encontrar que hubiera una N, y si hay N95 que diga 100, porque es la capacidad de filtro. O sea, lo que nos va a filtrar es esos microorganismos que no puedan pasar. Pero no van a utilizar esas R o P porque estas son resistentes al aceite o pruebas de aceite. Entonces, espero que haya quedado claro qué significa esas letritas y esos números es la capacidad de filtración que tiene el respirador. La protección ocular, esta se utiliza desde hace mucho tiempo, pero debido a la pandemia, pues últimamente es nuestro accesorio diario también. Los protectores faciales y oculares tienen como función principal proteger los ojos y la cara del contacto directo con situaciones que puedan ocasionar una enfermedad, lesión o pérdida. No evitan los accidentes o el contacto con elementos agresivos, pero sí ayuda a que la lesión sea menos grave si la hay. Actualmente, el uso de estos protectores se ha vuelto cotidiano, motivo de la pandemia mundial ocasionada por el SARS-CoV-2, más conocido como la COVID-19. Sin embargo, su uso nunca debe disminuir durante la realización de cualquier actividad en su trabajo, debido a que estos protegen el rostro de ojos de esquirlas, a picaduras de agentes biológicos, químicos como saliva, sangre, cuerpos extraños o contaminados. Nosotros en nuestras áreas siempre deberíamos de utilizar estos tipos de protección ocular, no solo porque vino la pandemia y porque vino el COVID los vamos a utilizar. Estos deberían de utilizarse siempre que nosotros sepamos que tenemos exposición a agentes biológicos, ya sea saliva, sangre o cualquier cuerpo extraño que esté contaminado. Hay varios tipos de lentes protectores. Ustedes han visto pues ahorita que han salido de varios estilos. Por ejemplo, tenemos estos lentes de seguridad con protección lateral que protegen contra las partículas suspendidas en el aire que provienen de todos los lados, que son estos. Tenemos los googles, que son gafas protectoras con ventilación normal, de flujo directo de aire, protegen del polvo, chispas y partículas suspendidas. Estos son bastante cómodos, ¿verdad? Y yo los recomiendo para personas que tienen pues anteojos, que utilizan anteojos. Estos son un poco más incómodos para las personas que utilizan pues anteojos. ¿Por qué? Porque aparte de que ustedes utilizan sus anteojos, esto hace presión sobre el lente y a veces incluso se los dañan. Estos son bastante cómodos, tienen su sello, las bandas son realmente elásticas, no molesta porque usted se lo puede incluso colocar a la altura de la coronilla o no al nivel de las mismas patitas pues de sus lentes. Yo la verdad los recomiendo bastante, yo los he usado, a veces utilizo lentes y son bastante cómodos.
Las caretas o las pantallas, ¿verdad? Que estas también ahora se utilizan cada vez más con otros, incluso a veces se utilizan las pantallas y abajo se utilizan los Googles o se utilizan los otros tipos de lentes. Estos pues protegen contra salpicaduras y partículas suspendidas en el aire dentro del área de trabajo. Ustedes van a ver qué tan expuestos están a aerosoles que pueden pues utilizar o los lentes o pantallas y lentes al mismo tiempo. Los guantes. Los guantes son otra de las barreras físicas contra microorganismos potencialmente infecciosos que se encuentran en la sangre y material patológico y químico. Los guantes se utilizan más que todo en nuestra área de trabajo. No se utiliza para andar en la calle, en el supermercado, incluso para ir a comer, porque se circularon en las redes bastante, yo sé que por el pánico de no querernos contagiar, pero los guantes cuando los utilizamos fuera de nuestra área, lo que nos da a nosotros es una falsa sensación de seguridad. Y como nos da esa falsa sensación de seguridad, que porque tenemos las manos metidas en los guantes, se nos olvida estar haciendo el lavado de manos. Y los guantes, cuando se está aplicando mucho gel, estos tienden a rasgarse porque hay personas que pues desinfectan la parte del guante, pero al final terminan deteriorando el guante, se terminan haciendo hoyitos y la verdad los guantes solo son de un solo uso. Usted trabaja lo que tiene que trabajar, de ahí pues los descarta en un basurero de bolsa roja, porque estos son pues bien infecciosos, se tratan como bien infecciosos. Una cosa importante que antes de que nosotros utilicemos guantes, la condición del guante que usted tiene que utilizar tiene que estar adaptado tanto a la naturaleza del trabajo como a la mano del trabajador. A veces pues por la falta de insumos nos toca trabajar con guantes M o L y nos quedan bastante grandes. La desventaja de esto es que podemos tener un accidente porque los guantes cuando son demasiado grandes se nos enredan o se nos zafan o incluso nosotros a veces los estamos como alando para que nos puedan quedar bien y nosotros poder agarrar lo que necesitamos pues trabajar. Se debe de elegir la talla y el material adecuado. Hay personas que son alérgicas a los guantes de látex. Cuando tienen ese talquito adentro, hay personas que incluso, yo he visto incluso compañeras y conocidos que cuando utilizan guantes de látex, ese almidón que tiene dentro del guante les causa pues alguna alergia, incluso se les llegan a inflamar un poquito los dedos. Hay variedad de guantes, ¿verdad? Hay unos que son pues hipoalergénicos, que lo que se utilizan normalmente son los de nitrilo, pero ustedes los van a comprar de acuerdo a su necesidad y la talla. Entonces, ¿cuál es la talla? Ustedes dirán, bueno, pero yo soy talla M, pero a veces me quedan los small. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rodear nosotros la mano a la altura de los nudillos con 1 metro para conocer el entorno de nuestras manos. Recuerden que la mano de las mujeres y los hombres no son iguales. Entonces, ustedes miden en las cajas de los guantes, traen, ¿verdad? Los centímetros a veces están en la trae, entonces ustedes se miren y de acuerdo a eso ustedes van a comprar su guante que les quede pues perfectamente. Hay guantes que realmente son pequeños y ni modo, a veces se lo colocan, pero ¿qué es lo que pasa? Se le empiezan a adormecer las manos. Vamos a verificar antes de colocarnos los guantes, ¿verdad? En el área que vayamos a trabajar, que no estén dañados, que no tengan hoyitos, que no tengan poros. Y nosotros, antes de colocarnos los guantes, vamos a hacer una higiene de manos. ¿Por qué? Porque a veces andamos crema, una cantidad excesiva de gel que incluso la sentimos hasta pegajosa a la mano y que nos pesa. Y cuando nosotros andamos las manos sucias, aparte de crear un ambiente favorable para los microorganismos, deterioramos el guante porque el guante con la crema y este tipo de gel tiende a hacerse poroso y a veces incluso chicloso. Incluso pueden probar ustedes a conseguir un guante y estarle aplicando gel o algún desinfectante y empieza a ponerse chicloso, poroso y se termina rompiendo. Entonces, lavado de manos antes de colocarse los guantes. Les voy a mostrar este video que también, así como hay una puesta correcta de la mascarilla y el respirador, también hay una puesta correcta de los guantes. Colocar los guantes estériles en el campo estéril de la mesa. Abrir el envoltorio como si se tratase de un libro. Coger el envoltorio por las puntas para poder abrirlo, sin tocar los guantes del interior. Los guantes vienen doblados sobre sí mismos para no tocar la zona que estará en contacto con el paciente. Coger por la zona más próxima e introducir la mano correspondiente. Una vez introducida la mano, colocar el guante sin terminar de estirarlo.
Introducir los dedos en el segundo guante como se aprecia para no contaminar el guante colocado. Proceder a colocar el segundo guante estirándolo por completo. Estirar por completo el primer guante por el doblez para no contaminar los guantes. Guantes correctamente colocados. Yo por eso a veces hago hincapié de comprar la talla correcta del guante. Yo les comento que espero algún día puedan pasar por CENCAP. Nosotros a los alumnos les hacemos demostrativo y los ponemos a ellos que se coloquen correctamente los guantes, y hemos nosotros detectado que a veces llevan guantes no de acuerdo a la talla de su mano, y al momento de que se lo están colocando y a veces no se han lavado las manos, se les rompen o se les quedan trabados a la mitad. Entonces, si ustedes ven, esta persona, el guante es de acuerdo a su mano, y el guante, ya sea, estos son guantes estériles, ya pueden ser incluso los guantes de cajita, en una sola entrada, de acuerdo a su mano, entran perfectamente, ¿verdad? Entonces, es importante utilizar la talla correcta, pues, del guante. Ahora también hay una retirada del guante y se los voy a mostrar aquí. Hemos puesto, vamos a hacer especial hincapié en la retirada de los guantes. Para ello, con una de las manos procederemos a realizar un pellizco para hacer tracción hacia abajo y poder retirar este guante sin tocar la parte interna, solamente la parte sucia. Al hacerlo así, esta mano la tenemos liberada y limpia. Recogeremos con este guante con esta mano y con dos dedos introduciéndolos por la parte interna, que también está limpia, procederemos a la retirada y darle la vuelta de esta manera para poder tocarlo solo por la parte interna que está limpia y desecharlo en la papelera. Tras desecharlo en la papelera, volveremos a realizar una correcta higiene de manos. Siempre higiene de manos antes, una vez que trabajamos y descartamos el guante no se reutiliza, no se vuelve a lavar, no se tiende, es de un solo uso y se descarta en bioinfecciosos en bolsa color roja, ¿verdad? Y procedemos a lavar las manos por esa técnica que les mencioné anteriormente. Aquí también incluso en la retirada es importante, les hago hincapié de la talla correcta, porque, bueno, lastimosamente cuando retornemos a la realidad, ¿verdad? Que ya no vamos a estar dando clases pues virtuales y todo eso, voy a tratar de hacer un video para que se pueda observar la importancia, que sí es importante utilizar el guante adecuado. Yo tuve un alumno muy divertido que él pues quería aprender a quitarse el guante correctamente, porque a veces cuando lo quitamos mal, por decirlo así, nos manchamos o nos podemos contaminar con la muestra que tal vez es patógena de la que estemos trabajando. O algún pacientito que a veces tiene pues alguna enfermedad en piel, que nos toca pues utilizar guantes y hay cierto tipo pues que se quedan adheridos a los guantes. Entonces yo les cuento siempre esta anécdota de este alumno. Él se colocó el guante, era un guante small, le quedaba bastante socado. Al momento de querérselo retirar, se le inflamaron un poquito las manos y no pudo retirarse el guante. ¿Qué tuvimos que hacer? Meterle una tijera. Él no llevaba de estos guantes de nitrilo, él llevaba uno de los guantes estériles, y esos guantes estériles son bastante gruesos y son hasta arriba. Entonces él me decía, doctora, no me lo puedo quitar. Entonces le digo, bueno, ni modo, métamele una tijera, entonces para quitárselo. Entonces dije yo, la verdad es que es importante utilizar la talla adecuada del guante. A veces, porque no hay opción, las utilizamos, pero no es lo más aconsejable. Ahora voy a hablarles de estos equipos de protección personal que últimamente se están utilizando. Nosotros utilizábamos antes de estar en esta pandemia las batas blancas. No hice hincapié en esas porque yo sé que ahorita no las vamos a utilizar, sino que se están utilizando estos dos dispositivos. Y ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? Se los voy a enseñar y se los voy a mostrar. Esta se utiliza para generación de aerosoles, en salas donde hay generación de aerosoles. Y esto pues se utiliza pues en pacientes normales, donde no vayan a haber esa generación de aerosoles.
¿Cómo está conformado? ¿Cómo se conforma este equipo de protección personal? Tiene una cofia o gorro quirúrgico que es desechable, no se puede volver a utilizar y tampoco se lo va a prestar a la compañera porque se le olvidó. Es una mascarilla o respirador N95. Aquí pues depende del lugar de trabajo. Si a ustedes le dan un respirador N95, qué cosa mejor. Pero si va a estar en contacto con pacientes que no va a generar aerosoles, perfectamente se puede utilizar la mascarilla quirúrgica. Guantes cuando sea necesario, que se tenga que utilizar guantes, si no, en su caso que pues están bastante en contacto de manos, preferiblemente estárselas lavando constantemente. Si no, pues van a tener que hacer cambio de guantes por paciente. Por cada paciente, porque ustedes quieren utilizar guantes, lo van a hacer. No van a utilizar este mismo guante, voy a echarle gel o spray o amoníaco, tantas cosas que he visto que le utilizan a los guantes porque tienen que utilizarlo en otro paciente y realmente en el lugar de trabajo no me lo dan, pero no es lo más aconsejable. Son de un solo uso y si ustedes van a trabajar con pacientes más tocándole piel y varios lados, tienen que cambiárselo por cada paciente. Lentes protectores o pantallas faciales. Esto pues ya se decide si ustedes quieren utilizar o solo los lentes o solo las pantallas, pero siempre con su respirador. La bata manga larga o el mameluco, que lo hago mención porque se va a hacer en el otro equipo, y las botas o cubre calzados. Esto es un equipo que normalmente se utiliza. No en todas las áreas, les voy a hacer hincapié, se los dan. No es un equipo que es bastante barato y se utiliza una sola vez. O sea que ustedes lo utilizaron hoy, lo descartan en su totalidad. Lo único que no se descarta son los lentes protectores y las pantallas. Estos se desinfectan, ¿verdad? Y se pueden volver a utilizar de uso personal. No es que van a utilizar 10 personas este mismo tipo de lentes protectores, ¿verdad? Entonces, si nos queremos pues ir, como decir, a nuestra práctica, tienen que invertir en este equipo de protección diarios. Estos no son reutilizables, no son lavables, porque cuando se desinfectan, estos tienen como una gomita. Entonces, cuando se les echa desinfectante, lo que hacen es que destruyen esa capa o, protectora que tiene, que evita, incluso yo a veces les he tirado agua para probarlo y resbala. Entonces, cuando le echan desinfectante, pasa y absorbe y pasa a su ropa. Entonces, son de un solo uso, hago hincapié de un solo uso. Ustedes lo utilizaron hoy, mañana tienen que utilizar uno nuevo. Hay una puesta correcta del equipo de protección personal. Por lo general, nosotros lo hemos colocado como sea, ¿verdad? A veces están brincando en un pie o realmente pues primero los guantes, de ahí la bata, el respirador. Yo les voy a mostrar aquí cuál es la secuencia correcta del equipo de protección personal. Eso sí, voy a hacer hincapié de que esto va a depender del área donde ustedes estén, del lugar donde ustedes estén. Cada área tiene su propio protocolo, ¿verdad? Esto no está escrito en piedra. Hay lugares que solo le dan bata, respirador y ahí. Hay otros que sí le dan los guantes, le dan los lentes, hay incluso sus propias caretas que en ciertos lugares o pantallas faciales que las regalan y sus cubrebocas a veces no, ¿verdad? No le dan, solo le dan la bata, a veces no le dan ni gorro, ni cubre calzado, nada, solo la bata. Entonces, a veces sus propios lugares de trabajo tienen sus protocolos, pero yo quiero aquí que ustedes se hagan una idea de cómo va la secuencia y por qué va esta secuencia. Entonces, primero las botas y el cubre calzado. ¿Qué vamos a hacer después de eso? Higienizar nuestras manos. ¿Por qué? Porque al momento a veces de colocarse el cubre calzado, el cubre botas, a veces estos hay de tamaños a tamaños. Se los voy a decir, hay unos que son bien pequeñitos y no entran y a veces se lo mete tan a la fuerza que terminan tocando la suela del zapato e incluso el tenis y a veces lo andan totalmente sucio. Entonces, como estos dispositivos están limpios, están estériles, tienen que lavarse las manos. Luego vamos a colocar la bata manga larga, seguido de la mascarilla o el respirador. Lastimosamente, les voy a contar que a veces no hay respiradores N95 y les toca utilizar los famosos KN, ¿verdad? Porque como les dije, estos dispositivos solo se utilizan una sola vez, la mascarilla quirúrgica de 4 a 6 horas, ¿verdad? Y si usted habla mucho y la humedeció o anda la barba larga, créame que es menos tiempo.
y la N95 hasta 8 horas máxima. De eso depende si se puede reutilizar y si usted realmente le dio el uso o le dio más del uso del tiempo, tiene que cambiársela y volverla a utilizar. Pero como les mencionaba, a veces pues no les dan estas N95, les dan las quirúrgicas y les dan unas KN, entonces se coloca la mascarilla quirúrgica abajo. Les doy opciones, no es que realmente la mascarilla N está hecha para lugares con contaminación de fluidos, ¿verdad? Sino que esta se utilizó y se hizo más que todo en China para la contaminación ambiental. Pero lastimosamente a la escasez, pues el FDA, el 14 de abril del año pasado, pues permitió a ciertos países poder ingresar debido a la emergencia este tipo de respiradores, el cual ellos dicen que era más que todo para la población, para evitar desabastecer al personal de salud de las mascarillas y los respiradores N95. Pero sí he visto en muchos lugares, muchos colegas y muchas personas de salud que utilizan las KN. Entonces, ¿qué se ha hecho? Colocar la quirúrgica abajo y colocar la KN encima para que haga un mejor sello, donde no se generen aerosoles. Voy a hacer pues hincapié. Ya si generan aerosoles, como en las famosas salas COVID, sí tienen que utilizar el respirador N95. Luego de eso, la cofia y el gorro. Y por último, los lentes protectores o faciales. Pero ustedes dicen, es que tanto numerito y tanto eso, pues entonces les voy a mostrar en un video. Y por último, ¿verdad? Los guantes. Voy a mostrarle en este video cómo es la puesta del equipo de protección personal. Hay, como les mencioné, diferentes cubrecalzados. Hay batas que se amarran a los lados, otras que son de pega a pega. Hay pues de diferentes. Pero aquí quiero que se hagan una idea de cómo se lo coloca. Perdón. 1. Si no tenés un calzado impermeable o si te expones a fluidos o maniobras de aerolización, usa botas descartables. 2. Higienizate las manos según la técnica recomendada por la OMS. Cubrir con alcohol toda la superficie de la mano. Frotar las palmas de las manos entre sí. Frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la izquierda y viceversa. Frotar con un movimiento circular el pulgar izquierdo sobre la mano derecha y viceversa. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Frotar... Perdón, ¿qué le pasó al video o fui yo? Sí, creo que fue más usted ahí. Si no tenés un calzado impermeable o si te expones a fluidos o maniobras de aerolización, usa botas descartables. 2. Higienizate las manos según la técnica recomendada por la OMS. Cubrir con alcohol toda la superficie de la mano. Frotar las palmas de las manos entre sí. Frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la izquierda y viceversa. Frotar con un movimiento circular el pulgar izquierdo sobre la mano derecha y viceversa. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Frotar ambas muñecas. 3. Abrí el camisolín sin exponerlo a ninguna superficie. Colocátelo con las cintas del cuello y torso hacia atrás. Ajustalas, asegurándote que el camisolín esté cerrado y te cubra hasta las rodillas. 4. Colócate el barbijo quirúrgico en la cara, por debajo del mentón, con las tablas dispuestas hacia afuera y abajo. Atá primero la cinta superior, luego la cinta inferior. Ajustá la banda flexible en el puente de la nariz. Verificá que no queden espacios por donde puedan ingresar gotas. 5. Si vas a estar en procedimientos que generen aerosoles, debes usar gorro quirúrgico. Si tenés el pelo largo, recogételo antes de colocarte el gorro. 6. Ajustate las antiparras. Si usas anteojos, colocátelas encima de estos. Si te expones a aerolizaciones, podés usar además máscara facial. 7. Por último, colócate los guantes de látex cubriendo el puño del camisolín.
En caso de exposición a aerosoles, utilizar el barbijo N95. Ahora vamos a hablar de la retirada. Ustedes vieron que ahí utilizan N95, utilizan mascarillas quirúrgicas. Eso pues va a depender de lo que ustedes vayan a realizar, incluso de los insumos que realmente tengan en ese lugar. Como les dije, y el video también lo dice, N95 cuando hay generación de aerosoles. ¿Cómo lo vamos a retirar? Vamos a empezar por el botas o el cubre calzado. Vamos a hacer higiene de manos. Vamos a quitar luego los guantes. Vamos a hacer de nuevo higiene de manos. Pueden utilizar incluso gel con todos los pasos que les mencioné. Vamos a quitar la bata. Vamos a higienizar nuestras manos, lentes protectores o pantallas faciales, depende de lo que vayan a utilizar. Hay en ciertos lugares donde solo utilizan pantalla y no utilizan lentes, o en otros lugares no hay lentes o solo pantalla, o se pueden utilizar ambos. Y por último, pues, bueno, la cofia, y por último vamos a quitar el respirador. ¿Por qué se higienizan las manos en cada quitada de equipo de protección? Porque a veces no lo hacen correctamente y a veces tocan esas zonas que estuvieron expuestas o estuvieron o algún fluido les pudo haber caído. Entonces, para evitar que ustedes puedan seguir arrastrando a sus otros partes al momento que se la van quitando, entonces preferiblemente higienizar nuestras manos con lavado de mano o, si no, gel. 1. Retirarse las botas tocando únicamente las tiras. 2. Retira los guantes con sumo cuidado, ya que están contaminados. Quítate el guante izquierdo con el guante derecho. Hace un bollo el guante izquierdo y sostenelo con el guante derecho. Desliza los dedos de la mano izquierda por debajo del guante derecho, a la altura de la muñeca. Quítate el guante derecho de manera tal que cubra el guante izquierdo. Arroja los guantes en el recipiente de desechos. 3. Higienizate las manos según la técnica recomendada por la OMS. 4. Para retirar el camisolín. Desata las tiras. Tocando solamente el interior de la bata, pasátela por encima del cuello y hombros. Voltea la bata al revés, enroscándola con el lado exterior hacia adentro y el lado interior hacia afuera. Tírala en los residuos. Pasos para retirar los elementos de protección personal. Una vez que saliste de la habitación. 1. Higienizate las manos según la técnica de la OMS. 2. Retira la máscara facial tomándola por la banda de la cabeza, dejándola apartada para su desinfección. 2. En caso de no haber usado máscara facial, debes retirar el barbijo quirúrgico que protege al N95. 3. Higienizate las manos. 4. Si usaste gorro quirúrgico, retíralo desde su borde ínfero-posterior hacia arriba, luego descartalo. 5. Higienizate las manos. 6. Retira las antiparras tomándolas por la parte de la banda de la cabeza o de las patillas, dejándolas apartadas para su desinfección. 7. Higienizate las manos. 8. Quítate el barbijo N95 retirando primero la banda elástica inferior y luego la posterior. No toques nunca el frente. Coloque el barbijo en una bolsa de papel. 9. Higienizate las manos. 10. En caso de haber usado solo barbijo quirúrgico, retíralo, deshaciendo los nudos inferior, luego superior, y retirándolo del extremo de una cinta para descartarlo. Nunca toques el frente. 11. Higienizate las manos. Aclaraciones. Nunca retires las gafas o el barbijo con los guantes colocados para evitar el riesgo de contaminación. Es de crucial importancia que retires correctamente los elementos de protección personal. Tómate el tiempo necesario para cumplir con los pasos correctamente y, de ser posible, que alguien te observe durante la extracción. Ok, pudieron observar. Utiliza dos cambios de respiradores, mascarillas, como les mencionaba. Eso depende de lo que vayan a hacer y lo que les vayan a dar, pero sí les hace mención de cómo tienen que retirarlo, en qué momento tienen que retirarlo.
que no van a tocar, se lo dije desde un principio, la parte frontal. Y se ha dado que cuando se quitan, a veces nosotros en CENCAP le hacemos a los alumnos también la puesta y la retirada de este equipo de protección personal, y no lo hacemos con la bata blanca, también tenemos estas batas azules, y adivinen qué es lo que hace, se quitan todo y por último se quitan los guantes. Entonces aquí lo primero es en la retirada. Bueno, obviamente en la universidad no se utilizan las botitas, ahorita sí, pero sí hay que tener bastante cuidado porque a veces llevan tanta prisa los alumnos que se les olvida cómo es la secuencia y entonces empiezan con las manos enguantadas a arrastrar todos esos microorganismos prácticamente por todo el cuerpo. Estos se utilizan, como les mencioné, miren, aquí puse unas imágenes de lo que realmente ustedes pues hacen. Eso va a depender de cada persona si quieren utilizar guantes, pero el guante es por paciente, no van a utilizar los guantes para los 5 pacientes. Aquí utiliza pues pueden observar unos lentes, no utiliza pantalla, pero sí utiliza una N95. Aquí pues no generan tanto aerosoles, pero hay pacientes realmente que sus respiradores no están en buen estado, están bastante dañados y pues a veces no se les puede exigir que lleguen a estos lugares o estén en estos lugares con un respirador porque a veces son personas de muy escasos recursos. Voy a hablar pues en la siguiente presentación de la parte de los desinfectantes, lo vamos a dejar aquí, pero sí por lo general este tipo de respirador se utiliza en lugares que no se generan aerosoles. En este, que es el mameluco, sí se utiliza en lugares donde se generan aerosoles y que como está conformado por un gorro quirúrgico desechable, lentes de protección o careta, ¿verdad? Se ponen ambas, mascarilla de protección médica N95, uniforme médico de protección desechable o mameluco, guantes de nitrilo y látex desechable y zapatos. Los guantes a veces se utilizan dobles, a veces solo utilizan uno, pero es preferiblemente utilizar dos si ustedes van a estar más que todo en sala COVID con pacientes que les toca pues ir a hacer sus movimientos después de un tiempo estar hospitalizados. ¿Cuál es la puesta del equipo de protección personal? Pues vamos a empezar siempre por un lavado de manos. Vamos a empezar por la cofia gorro, después por la cofia gorro quirúrgico, overol o mameluco, que es el número 3, botas o cubre calzados, primer par de guantes, respirador N95, lentes protectores, la número 8, capucha del mameluco. Estos mamelucos tienen una capucha y ustedes dirán cofia y capucha, sí, así van ambos. La pantalla facial, van lentes y pantallas, van ambas y un segundo par de guantes. Así que les voy a mostrar este video de la puesta del equipo de protección personal, que es el mameluco en las áreas donde se generan aerosoles o áreas COVID. Incluido el mameluco en los servicios de atención de pacientes COVID con generación de aerosoles. Recuerda que para iniciar la colocación ya debes haberte puesto la chaqueta y el pantalón descartable, tener el cabello recogido y evitar el uso de accesorios como pulseras, aretes, reloj, etc. Paso número 1. Higiene de manos con alcohol gel. Recuerda que también puedes hacerlo con agua y jabón de 40 a 60 segundos y con alcohol gel de 20 a 30 segundos, respetando los 11 pasos con agua y jabón y 8 pasos con alcohol gel. Paso número 2. Colocación de gorro descartable. Recuerda que debes colocártelo dando cobertura a toda la superficie del cabello y las orejas. Paso número 3. Colocación del mameluco descartable. Empieza colocándote las piernas, evitando que la zona superior tenga contacto con el suelo. Seguido, te colocas los brazos y cierras la abertura del mameluco, sin colocarte la capucha. Paso número 4. Colocación de botas descartables, dando cobertura a toda la superficie del calzado. Paso número 5. Colocación de guantes estériles. Recuerda que este paso no tiene la finalidad de mantener la esterilidad de los guantes, sino brindar una mayor protección. Recuerda que debes cubrir las mangas del mameluco. Paso
Paso número 6. Colocación de respirador N95. Recuerda colocártelo respetando la técnica adecuada y evitando maltratar el filtro de la parte externa. Paso número 7. Colocación de lentes protectores. Recuerda fijar bien los brazos por debajo del gorro para evitar caídas. Paso número 8. Colocación de la capucha del mameluco. Paso número 9. Colocación del protector facial. Recuerda que debes adaptarlo al perímetro de la cabeza. Paso número 10. Colocación del segundo guante, con la finalidad de dar doble protección antes del ingreso al área de trabajo. Este es el equipo de protección que usamos actualmente en las áreas donde hay generación de aerosoles. En otros lugares, pues no le dan ese tipo de pantalla facial. Recuerden, yo les mencioné y les mostré en las imágenes varios tipos de pantallas. Esas son bastante fuertes, muy buenas. ¿Por qué? Porque esas se adaptan al tamaño de la cabeza. Y a veces es mejor que sea de uso personal. Ahora vamos a hablar de la retirada del equipo de protección, que es el primer par de guantes. Vamos a higienizar nuestras manos. Vamos a contar la pantalla facial. Vamos a higienizar nuestras manos, los lentes protectores, el respirador N95, la cofia o gorro quirúrgico, lavado de manos o desinfección con alcohol gel. Bueno, no sé por qué aquí me apareció esto, pero les voy a explicar. Cuando quitan el overol o el mameluco, van a quitar el segundo par de guantes con las botas y el cubre calzado. Siempre hay una persona observando porque a veces estos mamelucos uno suda bastante y se quedan como trabados. Pero les voy a enseñar en el próximo video cómo se retira este tipo de mamelucos. Incluido el mameluco en los servicios de atención a pacientes COVID con generación de aerosoles. Paso número 1. Retiro de guantes limpios. Cogemos en pinza el borde del guante deslizándolo suavemente y envolviéndolo, evitando tener contacto con la superficie contaminada, y lo descartamos en un tacho con bolsa roja para residuos biocontaminados. Paso número 2. Higiene de manos con alcohol gel. Recuerda que debes realizarlo con un tiempo de 20 a 30 segundos y respetando los 8 pasos. Paso número 3. Retiro del protector facial. Desajusta el protector por la parte posterior, luego levántalo evitando tocar la zona frontal, que es la más contaminada, y deposítalo en un recipiente para su desinfección. Paso número 4. Retiro del mameluco descartable. Primero baje el cierre, luego retire la capucha cogiendo por la parte posterior y deslizándolo hacia atrás, evitando tener contacto con la superficie interna o limpia. Cogemos la manga del mameluco junto con los guantes, deslizando el mameluco hacia abajo. Luego retiramos las piernas con las botas descartables, evitando tener contacto con la superficie externa del mameluco. Para finalizar, envolvemos los 3 elementos retirados y lo descartamos en un recipiente con Se paró el video. bolsa roja para residuos biocontaminados. Paso número 5. Higiene de manos con solución alcohólica. ¿Qué le pasa al video? Recuerda que debe ser de 20 a 30 segundos y respetando los 8 pasos. Paso número 6. Retiro de lentes protectores. Cogiéndolo de los brazos y evitando el contacto con la superficie contaminada y depositarlo en un recipiente para su desinfección. Paso número 7. Retiro del respirador N95 con la técnica correcta.
Primero retira la liga inferior, luego la liga superior, evitando tener contacto en todo momento con la parte expuesta. Paso número 8. Retiro del gorro descartable y depositarlo en una bolsa de color rojo para residuos biocontaminados. Paso número 9. Higiene de manos con agua y jabón. Recuerda que debe durar de 40 a 60 segundos y respetar los 11 pasos. Y como último... Bueno, eso es todo. Voy a hacer mención que en otros lugares hay SGRU médicos donde se los proporcionan en ciertos lugares. ¿Qué son estos SGRU? Son como pijamitas que usted se las coloca sobre su ropa para que usted no pueda llevar esas pijamas a su casa para poder contaminar, ¿verdad? Su área. Yo estuve en un centro de triaje donde habían estos SGRU médicos y nos lo daban al entrar. Teníamos, eso sí, tienen que tener en cuenta que ustedes al momento de ir a su lugar donde van a hacer su práctica o van a ir a trabajar, tienen que tener un lugar designado para colocarse este equipo de protección personal. Colocar y otro lugar para su retirada, ¿verdad? No pueden, donde se lo colocan, ahí mismo quitárselo. Tienen que estar separados y tiene que tener su lavabo, su alcohol gel, una persona supervisando y su basurero para bioinfeccioso. Le mencionaba de los SGRU que estos se colocan, no en todos los lugares se dan, se colocaban sobre nuestra ropa cuando salíamos, aparte que utilizábamos el equipo de protección personal. Entonces salíamos de nuestras áreas, nos quitábamos el equipo, nos quitábamos el SGRU se quedaba ahí, llegaba una persona a lavar estos SGRU y nosotros pues llegamos a nuestra casa igual a lavarnos y a bañarnos. Si ustedes llegan con sus pijamas, van a llegar a su casa, van a tratar de tener su propio protocolo, se desvisten pues, en el patio, en un lugar designado, meten sus pijamitas, ¿verdad? Su traje de ir a su práctica en detergente 30 minutos. Después de esos 30 minutos, ustedes proceden a lavarlos y colocarlos pues al sol. No se recomiendan en las lavadoras ni utilizar pues estos, ¿cómo se llama? Secadoras. Porque recuerden que las lavadoras hacen como esos movimientos, solo envuelve, pero no realmente lava como se debe. Entonces, este tipo de ropa no se puede mezclar con la ropa diaria de nosotros. Así que muchas gracias por su atención. Esto es todo y quiero saber si les quedó claro o tienen alguna duda en alguna de las diapositivas. Yo sé que fui un poquito rápido y en algunas cositas pues creo que se me cruzó la lengua, pero estoy para abordar sus dudas. No, muy bien, muchas gracias, doctora Mariela. Sí, vamos a proceder ahora, vamos a apagar las preguntas, perdón, vamos a detenerle la grabación para poder pues proceder, ¿no? a subirlo y que queremos que esto quede pues de información, ¿verdad? Para nuestros estudiantes y para nosotros mismos porque hay bastantes detalles y realmente ha sido pues muy favorable. Agradecemos de parte de la carrera de terapia funcional específicamente este apoyo que nos están dando para poder hacer las cosas bien al momento de poder ir retornando y que realmente sea seguro, ¿verdad? Sí, yo mostré estos videos, créanme que hay tanta información de esto porque nosotros en CENCAP les enseñamos los pasos. Claro. Primero los ponemos a que ellos mismos se vistan como realmente se visten cuando van a sus prácticas y hay bastante error al momento de colocárselos. Como les dije, cada lugar tiene su propio protocolo, pero por lo menos uno ya lleva una idea. No es lo mismo que yo les esté enseñando una imagen diciendo número 1, número 2, a que un video les esté enseñando cómo realmente pues se los colocan. Ya uno tiene pues más idea. Entonces, por eso más que todo los adapté, igual el lavado de manos, como les mencionaba, la puesta de la mascarilla, porque sí realmente se ha visto que cierto personal de salud, y no solo alumnos, sino que jerárquicos, no se colocan el respirador. Yo he visto respiradores N95 colocarlos con el clic
nasal en la parte de abajo, y yo les he preguntado, ¿por qué se lo coloca? Porque es que para ajustar bien que me quede a la parte de la barbilla y no pueda salir el aerosol. Entonces yo le digo, la verdad es que se coloca. A veces hay que enseñarles, ¿verdad?, de cómo se colocan. Incluso una vez con las mascarillas quirúrgicas, con unos amigos médicos, yo les preguntaba porque donde estábamos, pues, no había generación de aerosoles, pero sí habíamos un poquito más de personas, el lugar no era apto y no teníamos mucha distancia, pues nos colocamos dos respiradores quirúrgicos, pero yo veía a los médicos que se colocaban la parte, los dos, o sea, la parte blanca hacia adentro, pero la segunda mascarilla quirúrgica, la parte blanca hacia afuera. Entonces yo les preguntaba, ¿por qué se colocan la mascarilla quirúrgica así? Porque me dice, si una persona viene y me estornuda, entonces si coloco la parte blanca para afuera, entonces me la va a absorber y no me va a pasar. Y como yo tengo la parte de adentro, no la voy a, al momento de estornudar no va a salir. Entonces yo, en ese momento, me hizo el cerebro, ¿cómo? Si le digo, si igual el respirador tiene a los lados, le digo yo, unos hoyitos. Y si el respirador queda o la mascarilla queda muy grande, quedan como formitas de picos de patos. No sé si ustedes las han visto, que incluso a veces se decía que había que amarrarlas para que quedaran bien, pero quedan unas aberturas a los lados que por ahí pueden ingresar los aerosoles. Entonces, yo por eso hice hincapié de cómo se colocan. Es bien importante para evitar contaminarnos, colocar este tipo de equipo de protección personal, pues, adecuado.